llamó la atención la exposición de Henry Hernández, en donde se señala por qué nuestros jóvenes no son productivos. Lo apunté, porque es bueno captar lo que realmente se debe desarrollar en beneficio de la población joven. Yo así lo miro. Pero, ¿por qué no los dejan? Porque la realidad es que no les interesa. No les interesa que Guatemala produzca para mantener ese monopolio. Y luego viene a colación también esto. Estamos porque los salarios mínimos culminen en cuanto a una aprobación o no de lo fijado por los trabajadores sindicalizados y por los empleadores sindicalizados. Los trabajadores están solicitando 135 quetzales diarios y los empleadores dicen que no por el COVID-19, el coronavirus famoso. Pero, ¿por qué realmente no se hace un análisis a fondo sobre la canasta básica? Porque lamentablemente con el salario que se devenga el 18% de la población que tiene trabajo, o 12 o 15%, como se dice en buen chapín, y el otro 83-85% de economía informal, pues está en Abircay. Y la pregunta del millón es, ¿estos monopolios van a ser beneficiados el próximo año? Aunque ahora ya el beneficio ya se está dando para cierto sector de lo económico. Y otra pregunta es, ¿qué haríamos nosotros los guatemaltecos si esas remesas familiares no vinieran a nuestro país, que sobrepasan los 11.000 millones de dólares? Ya se imagina usted, si el guatemalteco que se rompe el lomo allá en los Estados Unidos y en otros países no enviaran esas remesas para sus familiares, para poder comer, para poder construir su casa, para poder vestirse, para poder curarse de las enfermedades, ¿dónde estaría nuestro país? Y si saco los salarios mínimos, ¿y por qué los jóvenes no son productivos en Guatemala? Porque no se les deja. ¿Qué ha hecho el gobierno hasta este momento para aumentar el trabajo de tanto joven que busca? Si realmente son aproximadamente 22.000 o 40.000 o 50.000 jóvenes que se gradúan cada año y no tienen dónde trabajar. Por ello es que es importante hacer la reflexión, hacer el análisis, que este Código de Trabajo, lamentablemente, y la Oficina Nacional del Salario Mínimo, no sirve para nada. Tenemos un artículo 102 de la Constitución donde está regulado todas las prestaciones que gozan de los trabajadores y no se les paga. ¿Cuánto despedido o cuánto suspendido hay en Guatemala? Y por eso es que los jóvenes no producen, no pueden realmente ahorrar, no pueden realmente pagar sus estudios, seguir en las universidades, porque esas grandes deserciones de nivel primario, que ya lo hicimos ver, 35.000 o 40.000 niños del sector público y otro número igual del sector privado, que ya no siguen estudiando, y ahora el nivel medio, y como hizo ver Henry también, el internet no llega a los caseríos lejanos de nuestro país. ¿Cómo va a salir el educando en este año 2020 en cuanto a una evaluación objetiva? Se les va a aprobar y van a seguir realmente más de lo mismo sin saber nada.
o ese sindicato que está siendo el mayoritario en nuestro país, de magisterio, que tiene aproximadamente 250,000 maestros, aproximadamente. ¿Por qué no levanta la voz y ve las necesidades del ojo ajeno y señalarle al gobierno del por qué estamos como estamos, con esta hambruna, con esta pobreza, con estas enfermedades? Porque hoy en nuestro país, hoy salió en los diarios, solo imagínese usted, tenemos 107,339 contagiados hasta este momento y han muerto 3,714 guatemaltecos. ¿Por qué? Por la falta de medicina en los hospitales. Hay más de 1,000 empleados de salud pública contagiados del COVID. ¿A dónde vamos a ir a parar si no hay salud, no hay salubridad, no hay medicina, no hay trabajo? Así que los salarios mínimos en abril caen, el hambre por todos lados, la educación, como dice Henry Hernández, de mal en peor, y los monopolios, como señala Otto Rollman, cada día fortalecidos por el beneplácito del gobierno central. Claro, así. Es que es cuestión de lógicas. Fíjate que si el sueldo mínimo, el salario mínimo, está estancado, pues debe ser equiparado de acuerdo a la canasta básica. Y la canasta básica rebasa el sueldo mínimo. O sea, hay una antítesis ahí, claro, de que una ilógica, de que si yo gano 2,750 quetzales, que es el salario mínimo, y la canasta básica rebasa los 5,000 quetzales, no hay algo ahí que al ministro de Trabajo le suene en su poco cerebro y pues diga, hay que sentarse a la mesa, porque para discutir un nuevo salario mínimo en cualquiera de las actividades económicas en que se desarrolla en Guatemala, se sienta a una mesa de diálogo y se pueda subir el salario mínimo. Es muy peligroso, Henry, subir el salario mínimo. Yo creo que hay que combatir. Yo te voy a contar, mira, todo suena muy bonito, salario mínimo, aumentémoslo, pero esto es una carrera inflacionaria, y entonces resulta que después hay que subir los productos, sube el salario, o sea, al final empezamos en algo que no termina. Yo creo que lo que se debe de hacer es combatir, no el precio, sino favorecer la producción para que los productos bajen, favorecer la competencia para que también bajen los productos. Fíjense ustedes que cuando... Es que todo es integral. Sí, todo es integral. Precisamente no estaba centralizándome en solo el salario mínimo, pero todo es integral, porque no hay políticas económicas, porque el ministro de Economía fue puesto por Casif. Claro. Fíjense ustedes, pues, mañana aumenta la energía eléctrica, mañana 1 de noviembre aumenta la energía eléctrica. ¿Saben por qué dicen que va a aumentar? Dicen que va a aumentar porque ha subido el precio del combustible. Cuando está más barato. 3.7 dólares. Te vuelvo a decir otra cuestión ilógica. Y cuando hemos tenido el invierno, oigan lo que les vamos a decir. Guatemala, ellos hablan cuando los generadores hidráulicos, o que utilizan el agua, cuando los hidrogeneradores, o como le quieran llamar, hemos tenido el invierno más, digamos, largo y copioso de la historia de los últimos 20 años. Entonces, y no es que hayamos tenido un huracán, sino que la lluvia fue bastante, digamos, permanente, fue periódica, o sea, ha sido un gran invierno. Por lo tanto, Chixoy, hoy no escuchamos que digan que Chixoy está así, está acá por allá, pero vean que le aumentaron la tarifa a la energía eléctrica para el día de mañana, y argumentando cuestiones tan tontas como decir que los combustibles están más altos. Entonces no cabe el aumento, por centavos que sean, porque al final son millones de kilovatios, son millones de quetzales. Y al final sabemos que manipulan las facturas estas empresas para que le meten como... ellos andan, ustedes saben que acá vienen a cada rato a cambiar el contador desde hace años, y cambian el contador y cambian. Ellos dicen que es para protección del consumidor.
yo no sé, a veces digo, qué chingadera que vienen a cada rato a ver eso, pero lo que les quiero decir es, ellos sí le meten gato a los clientes. Estas gentes sí le hacen cobros de más, tienen el software para que de alguna forma provoque un mayor aumento en dinero y de repente una lectura, porque al final nadie sabe leer el contador, pocas personas saben qué significa cada relojito, y yo creo que los contadores los deberían de hacer de una vez, casi que y ahora que hay tanta cuestión digital, que digan el número cabal y en quetzales. Deben de estar calibrados ya para que la gente en eso sí no quieren, la tecnología no funciona, porque de una vez debería de emitir ahí en la cantidad que la persona tiene que pagar y tener una memoria el contador para que el usuario esté tranquilo. Pero repito, mañana aumenta la energía eléctrica. ¿Qué es eso? Es cuando el poder corrompe, cuando el poder es total. También la próxima jugada del gobierno para favorecer al sector azucarero, que ya hemos comentado que hace años se les pagó por más de 18 años a los azucareros, se les pagó la capacidad instalada de generación eléctrica sin generar energía. Y es que ellos se inventaron la palabra biomasa, combustible de biomasa, que era la quema del bagazo con nuestros bosques que han terminado en todas las montañas de la costa sur, y por eso esas inundaciones en esas aldeas y en esos municipios de la costa sur, porque las montañas están totalmente, ahí sí que están depredadas, y el agua baja de manera inmediata, son en cuestión de minutos después de la gran lluvia, ahí vienen las correntadas de agua. A eso hay que sumar el desvío y el cambio de niveles que han provocado estas fincas de azúcar. Pero ojo, hace 12 años, 10 años, un ingenio invirtió demasiado dinero para la generación de etanol, y ahora el gobierno pretende imponernos a Alejandro Yamatei como un pago de que le han mantenido ahí y que no lo han derrocado, porque hace años lo hubieran derrocado si no fuera a servir. Entonces ahora nos pretenden imponer el etanol, que ha sido comprobado que por la altura en la ciudad capital no va a dar el mismo resultado de BTUs de calor. O sea, no vamos a tener fuerza en los motores, pero además va a arruinar los motores, porque nuestros vehículos no están preparados para etanol. En Estados Unidos, las nuevas leyes exigen que los vehículos vengan con motores híbridos que pueden aceptar otro tipo de combustible. En Guatemala no, y aparte no tiene los sistemas de control, por lo tanto el ozono podría haberse afectado, nuestro aire, las partículas, vamos a financiar, ya financiamos el enriquecimiento de los azucareros con el mercado cautivo que tienen, donde nos venden a más de 300 quetzales el quintal. El pueblo de Guatemala ha financiado pagando un azúcar cara, pagando un azúcar exageradamente cara, mala calidad, y de muy mala calidad, y bajo el pretexto de que tiene vitamina A no puede ingresar azúcar de otro lugar. Y entonces ahora vamos a financiarles la pérdida de la planta que montaron, porque cuando el petróleo estaba arriba de $100 era rentable el etanol para exportarlo. Ahora que ya no se lo reciben en los Estados Unidos, en ningún lado nos lo quieren zampar aquí en Guatemala, y por lo tanto advertimos a la población que son precisamente este tipo de tráfico de influencias y de servilismo de un presidente, de dejarse manipular y por supuesto endeudar al país sabiendo que beneficia a esa banca y a ese sector. Es importante que lo veamos, porque debemos de estar suficientemente indignados para pedir la renuncia de Alejandro Yamatei, y además de, por supuesto, el procesamiento judicial contra Luis Miguel Martínez y asociados. Ese es un tema importante que no podemos dejar, y podemos hablar de muchas cositas bonitas que le va a gustar a la gente, como en los programas sociales y todo eso, pero eso solo es algo bonito. ¿Qué vamos a hacer realmente con la crisis que estamos viviendo?
Otto realmente ya lo hizo ver Yamatei, que va a ser obligatorio meterlo en la gasolina, el famoso etanol. Pero lo malo es que, como señala Otto Rothman, los efectos de ese elemento dentro de la gasolina. ¿Y por qué debe ser obligatoria? Simplemente porque hay un compromiso con los azucareros. Esa es la realidad. No es fáctico. Entonces, ¿quién va a salir perjudicado? El usuario del vehículo. Puede ser propietario o puede ser El de la moto. o el de la moto. Entonces, la realidad es que ¿cómo se va a hacer obligatorio el uso de ese elemento y que realmente el Congreso en un momento dado lo apruebe? Y eso de la energía eléctrica, sinceramente, deja mucho que desear. Tenemos la tarifa social, o sea que ya no se va a dar la tarifa social, según escucho de Otto Rothman. Y luego, recordemos que los encargados o los dirigentes de la energía eléctrica a nivel nacional ganan más de 18,000 quetzales o más de 100,000 quetzales mensuales, y eso realmente es vergonzoso. Por ello es que se debe discutir ampliamente, pero lamentablemente tenemos un Congreso complacido con el Ejecutivo, cooptado totalmente, donde el señor Yamatei les dice: reúnanse en casa presidencial o en la finca Santo Tomás o en el lugar que les dé la gana para que aprobemos esta situación, como se hizo con la Junta Directiva 85 días antes de que se tuviera la elección, pero no se preocupan en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de las salas de apelaciones, que debería de mandarse una consulta a la Corte de Constitucionalidad del por qué a viva voz se tienen que tener 264 sesiones para poder aprobar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. ¿Por qué no se envía la consulta? Para que reconsideren realmente este procedimiento. Algo deben hacer los magistrados, que para elegir nueva Junta Directiva sí se pusieron de acuerdo al chilazo, pero para elegir Corte Suprema de Justicia no. La quieren dejar hasta el mes de abril del próximo año, cuando se elija a la nueva Corte de Constitucionalidad. Lamentablemente, esto sucede en Guatemala y no sabemos cómo poder cambiarlo porque los organismos del Estado están cooptados. Lamentablemente, la Universidad de San Carlos de Guatemala no dice absolutamente nada de la problemática nacional que afecta no solamente la justicia, sino realmente al pueblo de Guatemala. No hemos visto un pronunciamiento sobre este robo de los 10 programas de gobierno, a dónde se ha ido el dinero. No se pronuncia en cuanto a los 122 millones de quetzales. No hemos visto una iniciativa de ley del Consejo Superior Universitario que venga en beneficio de la población guatemalteca. Ni tampoco de los 99,700 millones de quetzales del presupuesto de ingresos y egresos ordinarios del Estado. No hemos sabido, ni hemos leído o escuchado o visto un pronunciamiento de la máxima casa de estudios de Guatemala. ¿Qué pasa realmente en nuestro país? Parece que estuviéramos complacidos con el estatus en que nos encontramos, con esa hambre, con esa miseria, con esa falta de seguridad, con esa deficiente educación, con ese robo que se da del dinero del Estado en las diferentes instituciones de nuestro país. Así que dejamos la inquietud para que el Consejo Superior Universitario, la Asamblea de Colegios Profesionales, se pronuncie en cuanto a este presupuesto
en cuanto a estas situaciones que se están dando y que perjudican al guatemalteco de a pie, porque cada día nos estamos endeudando, cada día se va a tener mayor miseria, mayor hambre, y por supuesto los sindicatos también deben pronunciarse, porque ahora o nunca vamos a estar siempre tal vez conformes porque tenemos un trabajo, pero la gente que no lo tiene, la gente que está sufriendo, parece que no existe esa solidaridad que debe tenerse en Guatemala. Y ahí me quedo otro. Gracias, Hugo. Vamos con Henry solo para tu último espacio, Henry, luego vamos con el minuto deportivo. Y pues yo quisiera, en lo que tú quieras ver, Henry, sí tenemos que dejar claro y hacer mucho énfasis en la importancia de la conciencia nacional, en despertar esa identidad que de alguna forma nos han despojado para generar la indignación necesaria, la concientización en la población y que tengan un mayor, pues, una seguridad en cuanto a qué quieren, si quieren seguir en lo mismo o si quieren cambiar. Seguir en lo mismo es, créanmelo, es grave, no podría el país, no soportaría, y cuando despertemos de esta pesadilla va a ser sumamente difícil. ¿Qué le pedís a la población? No en el sentido, pues, ¿cuál debe de ser la actitud de una población indignada? Un país de pesos y contrapesos. Eso sería lo ideal. Sí. En una democracia, donde un Congreso de la República asuma su papel y también legisle en favor del pueblo. Un Estado que se preocupe por una agenda social y la inversión en un país que necesita salir a flote, no solo por el COVID-19, sino para la historia y para la democracia y el fortalecimiento democrático de este país. Y una Corte Suprema de Justicia con una justicia pronta y cumplida. Ahí sí, caben esos tiempos, pronta y cumplida. Pero me voy a retrotraer al tema que dijiste del aumento de energía eléctrica. Me llamó la atención porque no estaba en la agenda y se puso acá. El decreto 93-96 es la Ley General de Electricidad y ahí determina una matriz energética. Cuando digo matriz energética es el combustible, la energía eléctrica y otras formas energéticas. Incluso se puede decir las formas de energía eléctrica que es hidráulica, que es térmica y que es a través de combustibles. Pero no me centralizo en lo técnico, porque a otro no le gusta lo técnico y a mí tampoco, porque me cuesta explicar. Entonces voy a decir algo muy importante. La Ley General de Electricidad la dejaron sin dientes. No le dejaron un artículo donde el consumidor, yo le llamo más usuario que consumidor, porque el consume es el que compra, pero es usuario. El usuario no tiene la capacidad de reclamar, porque la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que nace con el decreto 93 del 96, han puesto solo directivos que favorecen al sector eléctrico, o sea, a los empresarios que se dedican a generar, distribuir y comercializar la energía eléctrica. Mucho menos la DIACO tiene la capacidad técnica para favorecer al usuario de energía eléctrica. Entonces, por eso es que por ahí nos quedamos calladitos y no sabemos que dentro de la misma ley se aprobó también un mercado mayorista, que es como llegar al mercado y ofrecer sus frutas, sus verduras y todo lo demás, y ahí se tasa el precio. Entonces eso es lo que hace. El generador pone a disposición su energía eléctrica, el distribuidor la negocia, la pone a un precio y de eso no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando nos llega el recibo, inflado, superinflado, como dice Otto, y que ahora ya nos espera un nuevo aumento de la energía eléctrica. Es una alerta, pero el usuario
sí tiene la capacidad de organizarse y en un momento también aplicar la desobediencia civil. ¿Y qué es la desobediencia civil? Pues muchas veces es inacción. La inacción también nos llama ante una democracia, como digo yo, de pesos y contrapesos. Si el organismo legislativo, que es el Congreso de la República, no es el contrapeso del abuso del Ejecutivo, entonces el pueblo está llamado a tener una desobediencia civil. Estamos hablando de algo técnico, que es la energía eléctrica, pero me afecta en mi bolsillo, porque si pago 120, 150, 300 quetzales de energía eléctrica, por ejemplo, ya no me favorece la tarifa social. Por ejemplo, ya no me va a beneficiar esa parte del dinero que me va a hacer falta para mi canasta básica o para mantener mi hogar. Es ahí donde digo, el pueblo muchas veces se ha quedado dormido. La pregunta y tal vez el incentivo que me decía Otto para la población es, ¿qué le podés pedir a la población? Pues oposición. Si dentro del Congreso de la República ya ha cooptado, ya ha manoseado, ya ha negociado, ya ha visto bajo la mesa, no favorece al pueblo, entonces el pueblo que se empodere el ciudadano para poder manifestar en contra de decisiones políticas y decisiones puramente estatales que nos están ahorcando cada día más. No tenemos miedo por el COVID, tenemos temor, terror, pero también se nos vienen estas decisiones económicas que nos van a ahorcar mucho más y nos van a matar más. ¿Por qué? Porque hay situaciones que ya se están viendo en el interior de la República. El corredor seco, las inundaciones, situaciones que nos están poniendo en cuenta en la mesa y en la agenda estatal. Son situaciones en las que nos están descuidando al ser humano, al guatemalteco, nos están descuidando de tal manera que nos matan más las preocupaciones que el COVID-19. Entonces este tema de la energía eléctrica tiene una consecuencia, pero tiene un inicio, es el decreto 93-96. ¿Se puede reformar? Sí, pero lo van a reformar en favor del empresariado de la energía eléctrica, no en favor del pueblo. Y eso es lo que tenemos que ponerle ojo a este tipo de situaciones, que muchas veces alegamos el final del cuento, pero no nos contaron el inicio del cuento. Y es ahí donde todos los guatemaltecos estamos llamados. Hoy sábado, te dicen que cada sábado se paran en la plaza a manifestar por el combinado cero. Creo que para hoy está el llamado para manifestar en contra de un cargo que le dieron a un señorito por ahí, que está a la parte del presidente y que ni es constitucional ni es legal y mucho menos es idóneo para ese puesto. Yo creo que ahí es donde tenemos que apretar el timbre y hacer que suene y que el guatemalteco levante la cara y con dignidad exija un mejor gobierno, porque exija que renuncie ese señor. Si ya en redes sociales ya se empezó a viralizar que dicen que Matei renuncia ya, pues fortalezcamos ese llamado y que la voz del guatemalteco se oiga, porque no podemos vivir más con esta situación de alza de combustible, de alza de precios de energía eléctrica, de alza de la canasta básica y de un montón de cosas más. Y yo creo que es ahí donde tenemos que tener muchos tinos en los temas que nos vienen para el próximo año. Estamos, vuelvo a repetir, 61 días, pero yo ya siento que ya estamos en el 2020. Claro. Gracias, Henry. Pues vamos al minuto deportivo. Vamos con tu minuto deportivo y luego vamos a hacer un rápido resumen de las elecciones del 3 de noviembre. Estamos a 72 horas de ese 3 de noviembre y pues históricamente esperemos que Guatemala se beneficie con la victoria de Donald Trump, que así esperamos que así sea. Y vamos contigo y tu minuto deportivo y gracias, luego Otto. El resumen ya final y nos despedimos. Pues ojalá que esa oposición del gobierno o esa oposición del pueblo hacia el gobierno se manifieste, como dice Henry Hernández, pero como dice también Otto Rodman, hoy sábado lamentablemente creo de que aún somos muy sumisos ante la problemática nacional y ojalá que se manifieste ante la cooptación que
está el Estado de Guatemala, de las Cortes, del Congreso y del propio Ejecutivo hacia las demás instituciones. Y hoy pues vamos a tocar lo que es la 60 Vuelta Ciclística a Guatemala, que hoy amaneció en el primer lugar Mardoqueo Vázquez del equipo Hino. En la segunda posición individual general está Byron Guamá de Ecuador, Santiago Ordóñez de Colombia. En el tercero, Byron Guamá de Ecuador. Cuarto, Leonardo González de la Asociación de Chimaltenango. Y en la quinta casilla, Gerson Toc del equipo Hino. La caravana ciclística sale hoy de Izinché. El día de ayer ganó la etapa Haroldo López de un recorrido de 90 kilómetros de San Pedro, desde San Pedro La Laguna hacia Izinché. Y vamos a tocar algo muy importante. Tenemos 46 ramas deportivas del deporte federal. Hemos visto únicamente a 2 disciplinas deportivas realizar algunas actividades como es el ciclismo y el fútbol. ¿Qué pasa realmente con las otras 44 disciplinas que no se les nota? Ni siquiera hemos visto que han tenido reuniones con la famosa Comisión contra el COVID-19 para poder regularse estos entrenamientos, estas competencias. ¿Qué pasa realmente si vienen el próximo año competencias internacionales como los Juegos Olímpicos, competencias internacionales de las diferentes ramas deportivas y no estamos preparados? Esa es una preocupación porque el atleta cada año es más viejo, cada año si no practica pues va a ser más lento, menos dinámico, y por ello es necesario decir la voz de alerta para que el deporte realmente produzca y no genere solo una bolsa económica a los deportistas de élite por parte del Comité Olímpico Guatemalteco, o un presupuesto millonario para cada una de las ramas deportivas que otorga el Estado hacia la Confederación Deportiva del Comité y estos a su vez a las federaciones deportivas nacionales. Hemos visto también cómo el Ministerio de Cultura y Deporte no hace ninguna actividad recreativa en favor de la población guatemalteca, la niñez y la juventud guatemalteca, y tampoco hemos observado ese deporte integral, ese deporte del pueblo, donde se realiza en las canchas, en las áreas marginales, en las aldeas, en los caseríos. Porque realmente hay una inactividad total del músculo chapín cuando hay dinero, hay un presupuesto millonario que otorga el deporte, que otorga el Estado al deporte para que hagan actividad. Así que veremos que mañana se termina la Vuelta Ciclística a Guatemala, 1 de noviembre. Veremos quién es el ganador, si realmente va a llegar nuestro compatriota Mardoqueo Vázquez, que va en la primera casilla con el suéter quetzal. En fin, hoy tocamos la 60 Vuelta Ciclística a Guatemala, que en todo momento no se ha, ese distanciamiento social no se ha respetado en las metas y en las salidas, lo cual debe preocupar realmente porque va a haber mayor número de contagios. Ojalá que me equivoque, pero las autoridades no previeron esa fiesta del pueblo como es la Vuelta Ciclística a Guatemala. Aquí me quedo, Otto. Pues gracias, Hugo, gracias Henry. Y ojalá que gane Mardoqueo, porque ha hecho un gran esfuerzo en las diferentes etapas, sobre todo en la etapa reina, ¿verdad? Totonicapens. Sí, Así es, que gane el Mardoqueo. Vamos entonces con este resumen. Queremos también contarles de que ya no tenemos interrupciones en lo que es el internet. Ahí estamos pues ya utilizando otra empresa para evitar este tipo de cortes que se daban tan frecuentes en el Facebook, en el internet.
y pues hoy estamos de una manera ya bastante aceptable en el sentido de la tecnología. Era pues una corte, eran demasiados los cortes que provocaba este internet de Claro. Así es de que estamos, pues esperamos ahí comentarios. También avise usted, amigos, pues a través de Facebook Live pueden vernos en vivo, y por supuesto las repeticiones también salen de manera en vivo. Así es de que vamos a hacer un pequeño resumen. Recuérdense, 72 horas para que se dé un desenlace positivo para Guatemala. Sabemos que no implica exactamente que vayamos a ser beneficiados directamente con la elección de Donald Trump, pero indirectamente, si Estados Unidos está mejor, vamos a estar mejor. Por supuesto, los migrantes hondureños pues no dejan de estar bastante afectados porque no se permitió ese tipo de migración masiva, ese éxodo provocado y financiado por grupos políticos, incluyendo pues Guatemala también estaría atrás de esos éxodos masivos. Vamos a ver rápidamente estos temas. Vamos a ver un meme donde pues para que los que quieran saber dónde están los 135 millones, van a ver ustedes ahorita, ¿se acuerdan ustedes aquella caricatura Scooby-Doo? Pues ahí dice, vamos a ver quién se huevió los 335 millones. Y ahí está pues abajo, cuando les quitan la máscara, aparece 135 millones, ¿verdad? Y entonces aparece ahí pues nada menos y nada más que Alejandro Yamatei y Luis Miguel Martínez. Ellos son los que están atrás de ese desvío que al final dicen que se reasignó y que las firmas sí eran, pero que no eran porque la secretaria las falsificó, pero de otros documentos, no de esos. Y por último, como dice Karina, la pita se rompe en lo más débil. O sea, sacaron a este cuate porque abrió el hocico, quemó a los demás, y no hubieras hecho eso, imaginen ustedes qué puteadas, pero al final 135 millones, como dice otro periodista, que se los van a robar, se los roban. O sea, eso es un hecho. Es más, esos y miles de millones más. Vamos entonces, porque estos no solamente tienen como una obsesión y como objetivo el robar al máximo posible. Si pueden robar el 100% de un programa, lo van a robar. Y ahí está el de los 180 millones. Ni siquiera los intereses invierten en ese seguro escolar. Este tema, pues, es una breve... Vamos a ver qué es lo que dice esa pequeña nota, porque vamos a ver acá, perdón, esta nota dice, aunque sus admiradores los defiendan, pero aquí está bien claro, el robo de más de 1.000 millones que habían sido asignados al bono familia, que fue recortado desde el primer pago, más en el segundo pago y ahora en el tercero otro de llamapajas. Luego que el Ministerio de Desarrollo Social dio a conocer que el monto a entregar en concepto de bono familia será de 250 quetzales por familia de las beneficiadas. En redes sociales surgió la duda, ¿qué pasará con el dinero que queda como remanente? El MIDES presentó gráfica en la cual explica que el presupuesto asignado era de 662 millones, monto que se dividió entre los 2.6 de beneficiados. El resultado es un monto de 250, pero en la presentación del monto final señala que se darán 250 quetzales. Al realizar la suma de 2.43 con el número total de beneficiados, se calcula un sobrante de 1.100 millones. Así es de que la inquietud en redes sociales surge por conocer qué harán las autoridades con ese dinero. Bueno, vamos ahí con el otro meme. El otro es una noticia. Se dio un tsunami en una de las islas griegas a raíz del terremoto en Turquía, ¿verdad? Donde está la ciudad de Esmirna y Estambul. Vamos a ver escenas bastante tristes, conmovedoras. Se derrumbaron edificios en plena luz del día. Y vean ustedes, ahí se ven las nubes de humo, es donde cayeron estos edificios y muchos otros quedaron colapsados. Esta ciudad de Estambul y las ciudades turcas son de alguna forma verticales.
tienen cantidad de edificios, o sea, en su mayoría de los 15, de 20 a promedio de 15 a 20 pisos. Todas estas ciudades son verticales, ¿verdad? Entonces, para economizar transporte, todo, a favorecer la vivienda, y bueno, y aquí vemos las escenas del tsunami en una de las islas griegas, y es que el terremoto pues afectó. Vamos a ver más imágenes, hay imágenes de edificios que incluso se desploman, y no hay muchos muertos, y hay, por supuesto, hay muchos heridos, y tal vez pues allá superó la cifra de más de 100 muertos. Vean ustedes edificios totalmente derrumbados, ¿verdad? La gente pues logra salir, muchos logran salir antes de que se derrumben porque se ve el colapso, ¿verdad? Así es de que estos son edificios totalmente derrumbados. No se podría llegar podría llegar a 1000 el número de víctimas, pero sí, son áreas bastante pues afectadas. Vamos rápidamente con más escenas para poder caminar de manera rápida. Es difícil cuando las sociedades se ven afectadas por estos fenómenos naturales. Bueno, y no hay explicación en muchos casos, pero vamos a ver si tal vez tienen allá a la vista algún video de donde se derrumban los edificios, y si no, tal vez eso pues es un sensacionalismo. Vamos a pasar a otro tema donde este terremoto pues es algo inusual, ¿verdad? Con terremoto y tsunami son cosas muy graves, duras para Israel. Ofrece ayuda inmediatamente, ¿verdad? Israel pues de manera inmediata, y por supuesto Turquía ha tenido una separación o diferencias políticas, y incluso ha habido amenazas de rompimiento de relaciones y todo, pero creemos de que podría darse un tipo de unión o de relaciones pues ya de amistad entre Israel y Turquía. No quiero ser religioso, Otto, pero fíjate que entre Génesis y Apocalipsis está la verdad. Y ahí creo que podemos resumir muchas cosas de lo que está sucediendo, nos está sucediendo, y nos va a pasar en el mundo. Que ya estamos así, como quien dice, en los últimos tiempos. Pues no tan fatalista, pero sí podemos encontrar verdades. Claro, hay una fotografía que quiero mostrar porque esta fotografía es algo especial, y es que hay un perrito ahí que localiza a su dueña, y el perrito es está impactante ahí, esa escena. y ahí está el perrito esperando a que, bueno, está como que dice, el perrito está pidiendo ayuda, supongamos, ¿verdad? Dio la alerta de que ahí estaba, así es, soterrada. O no sé si es un perro de rescate, pero ¿verdad? Es probablemente perro de familia. Pues ahí está el perrito, perro de casa. Y vean que bien entiende que percibe que su amo necesita ayuda, o que está en peligro, ¿verdad? Y es muy normal, los perros cuando alguien se mete al agua o algo empiezan a ladrar porque saben que como que el agua no es precisamente el ambiente del amo. Luego vemos entonces, para nosotros pues tuvimos un terremoto, y algo más trágico que eso, pues, ha cobrado muchas víctimas, y vemos aquí, dicen, no nos interesa la destitución del ministro, queremos saber dónde están los 135 millones, dice Dinora Vélez. ¿Dónde está el pisto, la plata, el billullo, el cash? ¿Dónde están las caletas? Despierta pueblo, nos vamos a la plaza, nos vemos en la plaza el 3 p.m. Y ahí ven ustedes a las parejas, digamos, a los degenerados. Saben ustedes que lo que se dice es real. Ahí ven ustedes a los degenerados del equipo de trabajo, y vean, así aparecieron las maletas. Esa es una de las maletas de los dólares que aparecieron en la casa de Antigua Guatemala. Exactamente, esa es una de las maletas. Y este dinero puede corroborarse en qué fecha fue impreso ese dólar. Es más probable que si los Estados Unidos quisiera ayudarnos, que puedan verificar de qué fecha son esos dólares para saber y para denunciar que son de este año, o
finales del año pasado, por lo tanto tiene relación con el gobierno de Alejandro Yamatei. Este es el dinero de la Antigua, aparte son los 135 millones. Licenciada, buena tarde, envío mi reflexión el día de hoy para que pueda comentarlo y el pueblo pueda escuchar. Ciudadano guatemalteco, no te hagas el tonto, los 50.000 millones vos los tenés que pagar. Nos urge pedirle la renuncia a Yamatei antes que sea demasiado tarde, dice un mensaje ahí, por favor. Vamos a ver el mensaje. Ahí está, ese es el que les acabo de leer. Bueno, después viene La Llorona en el MP. Vamos a ver un pedacito ese de La Llorona en el MP, así, un pedacito cortito para que vean que no mentimos. Fue La Llorona la que le llegó a decir: doña Connie, ¿cuándo vas a agarrar a Yamatei? Le dice, porque Yamatei es, ¿verdad? Y la vigilante está vigilando todo, pero nada pasa. Pedimos a doña Connie Consuelo Porras que cese la persecución contra el doctor Otto Gómez. Yo tuve 2 reuniones hoy con personas de la Fiscalía de Delitos Nuevos y pude corroborar que sí hay intenciones de perseguir de manera ilegal, de manera, podemos decir, injusta al doctor Otto Gómez. Así es de que el doctor Otto Gómez de alguna forma pues es el abogado que me representa a mí y a mi esposa, y por lo tanto sabemos de que los procesos que lleva en el caso de Dionisio Gutiérrez y otros, pues más que todo ese es el caso que lleva, imagínense ustedes, ¿verdad? Ahí hay gato encerrado, así es de que, y no hay delito que perseguir, ningún delito. Es más, el doctor Otto Gómez ha sido un gran abogado que se ha enfrentado a las estructuras de SMP cooptado por grupos, por mafias, una cooptación hasta por género hay ahí, pero bueno, lo vamos a dejar así. Aquí está, ¿dónde está el dinero? Dice, no importa quién haya sido, pero yo creo que enhorabuena. ¿Dónde está el dinero? Dice la señora esta. Ante estos corruptos y ladrones, fíjate, Otto, yo reflexiono